Tema 1. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Diferencias entre habla, lenguaje y comunicación. Habla es un medio verbal para comunicarse, que requiere coordinación neuromuscular para ejecutar secuencias motoras específicas. Cada idioma tiene sonidos particulares, fonemas y combinaciones propias. Lenguaje es un código socialmente compartido que representa conceptos a través de símbolos arbitrarios y reglas. Puede transmitirse mediante el habla, la escritura o los signos. Comunicación es el proceso de intercambio de información que puede darse a través del lenguaje, pero también mediante elementos no verbales como gestos, expresiones faciales o lenguaje corporal. Diferencias entre aspectos no lingüísticos, paralingüísticos y metalingüísticos. Aspectos paralingüísticos. Características y ejemplos. Los aspectos paralingüísticos incluyen elementos como la entonación, el énfasis y la velocidad del habla, que influyen en cómo se interpreta un mensaje. La variación en la entonación puede cambiar el significado de una oración, afectando la percepción del oyente. La velocidad del habla también puede transmitir emociones, como urgencia o calma, lo que añade una capa adicional de significado. Aspectos no lingüísticos. Importancia y función. Los aspectos no lingüísticos abarcan gestos, posturas y expresiones faciales que pueden complementar o modificar el mensaje verbal. Estos elementos son cruciales para la comunicación efectiva, ya que pueden reforzar o contradecir lo que se dice verbalmente. Aspectos metalingüísticos. Reflexión sobre el lenguaje. Los aspectos metalingüísticos permiten a los hablantes reflexionar sobre el lenguaje, analizarlo y evaluarlo en contextos como la lectura y la escritura. Este tipo de análisis es fundamental para comprender cómo se estructura el lenguaje y cómo se utilizan sus reglas en la comunicación. La metalingüística también ayuda a identificar ambigüedades y a mejorar la claridad en la expresión. Principales propiedades del lenguaje. Herramienta social. El lenguaje es esencialmente un código compartido que permite la comunicación entre los hablantes. Su propósito principal es servir como medio de transmisión de ideas y deseos. Aprender un lenguaje implica interactuar con otros, ya que nadie adquiriría un sistema tan complejo sin una necesidad comunicativa. Además, el lenguaje está influido por la cultura y a su vez, influye en ella. Por ejemplo, el significado de ciertos términos como democracia puede variar según la sociedad y el contexto histórico en el que se utilicen. Sistema dirigido por reglas. Aunque la relación entre un símbolo y su significado puede ser arbitraria, por ejemplo, la palabra perro no tiene una relación intrínseca con el animal que designa, las formas en que los símbolos se combinan no son arbitrarias. Existen reglas gramaticales que determinan cómo se estructuran los enunciados. Estas reglas no solo rigen la relación entre palabras y sonidos, sino también su organización en la sintaxis y su vinculación con el significado y la intención comunicativa. Sistema generativo. El lenguaje es un sistema productivo y creativo, lo que significa que permite la generación de un número infinito de oraciones a partir de un conjunto finito de palabras y reglas. Gracias a este sistema, los hablantes pueden producir oraciones nunca antes expresadas y comprender enunciados novedosos sin haberlos escuchado previamente. Esto se debe a que el lenguaje no se basa en memorizar frases, sino en aplicar reglas combinatorias que permiten formar nuevos mensajes. Componentes del lenguaje. Fonología. La fonología es el estudio de los sonidos del lenguaje y su organización en un sistema. Cada lengua tiene un conjunto de sonidos distintivos llamados fonemas, que se combinan siguiendo reglas específicas. Por ejemplo, en español, no es común que una palabra comience con la combinación BN, mientras que en otros idiomas sí podría ser aceptable. Además, la fonología abarca los mecanismos suprasegmentales, como la entonación, el acento y el ritmo, que influyen en la interpretación del mensaje. Morfología. Este componente analiza la estructura interna de las palabras, dividiéndolas en morfemas, que son las unidades mínimas de significado. Existen dos tipos principales. Morfemas léxicos, contienen significado propio, EJ niñe, niño o niña. Morfemas gramaticales, indican relaciones gramaticales, como los sufijos de género, o, a, número, s, o tiempo verbal, eaba. La morfología también estudia la formación de palabras y las reglas que rigen los cambios estructurales, como el uso de prefijos y sufijos. Sintaxis. La sintaxis se encarga del orden y la relación entre palabras dentro de una oración. Es un sistema de reglas que permite formar enunciados con sentido. La estructura básica de una oración es sujeto y verbo y complemento. Ejemplo, el niño juega en el parque. Si se alteran las reglas sintácticas, el mensaje puede volverse incomprensible o adquirir otro significado. Juega el niño en el parque es gramaticalmente correcto, pero parque juega el niño en no lo es. Además, la sintaxis permite construir oraciones más complejas mediante la coordinación, el niño juega y su hermana lee, y la subordinación, el niño juega porque hace buen tiempo. Semántica. La semántica estudia el significado de las palabras, frases y oraciones. Se basa en rasgos semánticos, que son características que definen el significado de una palabra. Por ejemplo, perro tiene los rasgos y ser vivo y animal y mamífero, mientras que mesa carece del rasgo y ser vivo. Otro aspecto clave de la semántica son las restricciones selectivas, que determinan qué combinaciones de palabras tienen sentido. Por ejemplo, el perro leyó un libro, no es semánticamente correcto porque el leer requiere un sujeto con el rasgo y humano. Pragmática. La pragmática regula el uso del lenguaje en contextos comunicativos.
No solo se enfoca en la estructura de las oraciones, sino en cómo se usa el lenguaje en interacción con otras personas. Se basa en principios como intención comunicativa, puede ser informar, persuadir, ordenar, preguntar, etc. Contexto social, dependiendo de la situación, el lenguaje varía, el lenguaje formal en una entrevista vs el lenguaje coloquial con amigos. Actos de habla, son unidades mínimas de comunicación con una función específica, una petición, una disculpa, una promesa. Un ejemplo pragmático sería la diferencia entre, ¿me puedes pasar la sal? Una petición educada, y dame la sal, una orden, aunque ambas tienen el mismo contenido semántico. Glosario de términos. Acento. El acento se refiere al énfasis en una sílaba o palabra que puede cambiar el significado de una expresión. Acto de habla. El acto de habla es la unidad mínima de comunicación que tiene una intención específica, como hacer una pregunta o dar una orden. Actuación lingüística. La actuación lingüística se refiere al uso real del lenguaje en contextos específicos, reflejando la competencia comunicativa del hablante. Antónimos. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos, lo que enriquece el vocabulario y la expresión. Códigos paralingüísticos. Los códigos paralingüísticos incluyen elementos como el tono, la entonación y la velocidad del habla, que afectan la interpretación del mensaje. Competencia comunicativa. La competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje de manera efectiva en distintas situaciones, considerando el contexto y la audiencia. Competencia lingüística. La competencia lingüística se refiere al conocimiento implícito de las reglas del lenguaje, que permite a los hablantes formar oraciones gramaticalmente correctas. Dialectos. Los dialectos son variantes de una lengua que presentan diferencias fonéticas, léxicas y gramaticales, reflejando la diversidad cultural. Entonación. La entonación se refiere a la variación del tono que puede modificar el significado de una oración, añadiendo matices emocionales. Fonemas. Los fonemas son las unidades mínimas del sonido en una lengua, que pueden cambiar el significado de las palabras. Fonología. La fonología se centra en el estudio de los sonidos del habla y su función en el lenguaje, analizando cómo se organizan y combinan. Gramática. La gramática es el conjunto de reglas que estructuran una lengua, guiando la formación de oraciones y el uso correcto del lenguaje. Morfema. Un morfema es la unidad mínima de significado en una palabra, que puede ser una raíz o un afijo. Morfología. La morfología se ocupa del análisis de la estructura y formación de palabras, considerando la combinación de morfemas. Pragmática. La pragmática se centra en el estudio del lenguaje en su uso comunicativo, considerando el contexto y la intención del hablante. Psicolingüística. La psicolingüística estudia los procesos cognitivos involucrados en la producción y comprensión del lenguaje. Semántica. La semántica se ocupa del análisis del significado de palabras y oraciones, explorando cómo se interpretan en diferentes contextos. Sintaxis. La sintaxis se refiere a la organización de las palabras en estructuras gramaticales, determinando el orden y la relación entre ellas. Sociolingüística. La sociolingüística estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad, analizando cómo el contexto social influye en el uso del lenguaje.